Bienvenidas a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Nicky y subo videos todas las semanas de la mejor música del mundo porque esto es ¿qué? Pop, mi amor. Hoy salimos a grabar vestidos de cuero, de diseñador o en pijama porque vamos a hablar del nuevo disco de Charli XCX, Music Fashion Film. Musiquita, ropita y pelis. Hablaba en idioma showroom. El octavo disco de Charli, porque el otro día salió a aclarar que Wuthering Heights es canon, o sea, es el séptimo disco, así que estamos ante el octavo. La tipa se está sacando los discos de encima para cumplir con ese contrato rapidito. Un disco que llega después de un pico en su carrera, un pico de rating en su carrera que fue Brad, que no les voy a venir acá a explicar lo que ya vivimos todas. Sensacional éxito, fenómeno absoluto, Brad. Ibas a comprar y la verdulera te decía, "It's so confusing to be a girl". Pero ahora, aso, se vino el volantazo porque abandonamos la dance floor que is dead y ahora hacemos rock music. Una declaración que obviamente trajo un poco de chusmin, que ya lo hemos hablado en este espacio, porque cuando tenés el efecto fósforo disparador es una cosa que tiras un chasquibún y prendes fuego un bosque directamente. Pero bueno, antes de empezar a desasnar este disco, a Pedro desasnar este disco, quiero acá oficialmente plantar banderas sobre Music Fashion Film y decir que a mí me gustó. Sé que soy de los pocos, sé que soy un She's So Crazy por decir que me gustó Music Fashion Film, porque las repercusiones están siendo bastante polarizantes. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Acá venimos cubriendo los proyectos de Charli desde que empezó este podcast. Me acuerdo que en la semana en la que salió Motomami yo dije, ni en pedo voy a hablar de ese disco. Y lo bien que hice, ya hablaremos de Rosalía en otro episodio cuando la vaya a ver la semana que viene. Pero me acuerdo que Motomami salía la misma semana que Crash. Y yo dije, yo voy a hacer un podcast sobre Charli XCX. Me chupa las tetas Rosalía. Y desde ese entonces creo que hemos hablado de Crash, hemos hablado de Brat, hemos hablado de Wuthering Heights y heme aquí hablando también de Music Fashion Film. A mí particularmente me gusta mucho cuando un artista no le da a su público lo que espera, o sea, cuando rompe un poquito las pelotas. Y Charli con este disco hace algo que para mí es muy interesante, que es ir en una dirección completamente opuesta a Brad, por lo menos desde lo sonoro. Siguen estando muchas temáticas de la carrera de Charli XCX, cosas que a ella le interesan como artista, su forma de escribir así como súper confesional y admitiendo que no tiene nada en claro con respecto a su casamiento, a su carrera, al éxito, a su legado y un montón de cosas más, como que siento que son temáticas que también están en Brad, pero acá lo que hizo de una forma muy inteligente la tipa es envolverlo de otra forma, meterle como guitarritas y un sonido más distorsionado y unos glitch y una cosa que te da la sensación más rockera, para mí con el objetivo de separar la paja del trigo, digamos. Todo el cabotaje que se sumó post-Brad, chicas, ahí tienen la puerta, muchas gracias por haber venido, les mandamos un beso. Porque con Music Fashion Film, ella de aspecto parece que es un disco completamente distinto, pero yo siento que si lo escuchás, se sigue escuchando a la misma artista de siempre. Y para mí hay algo muy interesante en la forma en la que ella quizás justamente juega con la forma del pop, porque si bien la instrumentación y la producción tiene que ver con algo más rockero, las estructuras de las canciones y el feel de las canciones son 100% pop. Y me parece que es muy interesante como artista que ella tenga la capacidad de ampliar su sonido sin perder esa capacidad de hacer buenas canciones pop. Porque acá hay canciones como 2007, Camera, Wink Wink, que para mí son súper pegadizas, tienen altos hooks, yo las estoy repitiendo todo el día, o sea, tienen como ese condimento de canción pop escrita por Charli con el sello de ella, pero quizás el envoltorio es otro, ya no es tipo full rave, nos vamos a drogar hasta la médula, sino es como una cosita más del tipo rockera. Y otra cosa que me gusta mucho, que me parece que es adrede conociéndola a ella como artista, es esta sensación de que el disco se siente como imperfecto, se siente como que no está terminado. Tipo, hay algunas canciones que se siente como si fuese un demo, unas primeras ideas de canciones que se grabaron y quedaron así.
siento que hay algo de esa sensación de apresurado, de sucio, de imperfecto, que ella lo incorpora al disco de una manera consciente. Pero bueno, hablemos un poquito de cómo se creó este disco antes de meternos de lleno con las canciones. Después de Brat, de The Sweat Tour, de el álbum Remix, de todo el quilombo que fue para ella el 2024 y el 2025, la tipa se casa con George Daniels, el baterista de la banda The 1975. No sé si se acuerdan que hacen esa boda que servían tipo bandejas de puchos. Mi sueño, literalmente la boda de mi sueño. Todo divino, pero ella estaba agotada. Había llegado a un nivel de figura y de laburo que jamás había tenido en su carrera. Y en una entrevista de Rolling Stone que dio este año antes de que salga el disco, cuenta justamente esto. Estaba realmente lista para desaparecer por un tiempo, tomarme un descanso y no hacer música. Me sentía muy agotada creativamente y sin inspiración para escribir nada nuevo, y de repente llegó la inspiración. Esa inspiración de la que ella habla en esta entrevista es Emerald Mitre Fennell, la directora de Wuthering Heights, que un día, pelotudeando, dice: che, Charlie, tengo este guión. Fíjate si te pinta escribirte una canción. Charlie lo lee y, supuestamente súper inspirada por el guión, que ahora que conocemos la película la verdad no se entiende con qué se inspiró Charlie, porque capaz estaba drogado, de hongo, lo que sea, dice: ¿sabes qué, Emerald? Te escribo un disco entero, y trabaja en el soundtrack de Wuthering Heights. Esa es un poco la chispa que enciende el fuego de Music Fashion Film. Esto pasa más o menos en octubre de 2025 y la tipa dijo: ya que estoy inspirada, le pego de largo. Y ahí aparecen sus colaboradores de siempre, A.G. Cook y Finn King. Si te pones a pensar un poco, son como el triunvirato del pop de Lali, pero de Charli XCX, digamos. Por un lado, Galán, y por el otro, Mauro de Tomaso. De hecho, el otro día vi una foto de ellos tres, creo que afuera del estudio, igual. O sea, encima, Charli venía haciendo música pop, pop, pop a full, y de repente viró para el rock. O sea, no vayas a atender cuando Music Fashion Film llame. Pero bueno, aparecen estos dos y A.G. Cook cuenta en la entrevista de Rolling Stone que le pareció una buena idea. Justo estaban en la Semana de la Moda de París, encerrarse en un estudio los tres una semana y darle duro y parejo. Y ahí empiezan a aparecer las primeras sesiones de lo que después conocemos como Music Fashion Film, que tiene un poco de sentido esta idea de como medio apresurado, como hecho así al tuntún, como una cosa de instinto creativo, de algo que surgió en una semana y más o menos ahí se drafteó todo. Ella cuenta también que le gusta mucho trabajar así, como que la mayoría de las canciones que más le gustan de su carrera surgieron así, como en un periodo en el que estaban como bajo presión, en donde era todo un quilombo, en donde iban de acá para allá, donde tenían muchísimos compromisos, pero a la vez estaban como muy enfocados en lo que estaban haciendo. Y eso se siente muchísimo en el disco, al igual de la idea de elaborarlo en oposición a Brad. Ella cuenta: todos mis álbumes funcionan a partir de los opuestos. Se repelen entre sí y ese es el hilo conductor que los conecta. Cuando estaba haciendo Brat, sabía que nunca iba a volver a hacer ese disco. Para mí no es gratificante creativamente hacer dos veces lo mismo. Sobre el título que ella decidió para este disco, Music Fashion Film, cuenta que es un concepto que le apareció desde el principio del proceso de grabación. Básicamente cuenta que la música, la moda y el cine son para ella los tres pilares de la cultura pop, pero a la vez cosas que a ella la mantienen viva. En la tapa, muy interesante la tapa por cierto, de vuelta no aparece ella, que no sé si se acuerdan que en un momento ella había hecho una declaración sobre esta idea de por qué a las artistas femeninas se les exigía que sí o sí muestren su cara o su figura en la tapa de su disco, y ella viene ya de 3 discos, de hecho, sin mostrar la carita. Mamita, ¿quién te hizo la carita que no la mostrás? En la tapa aparece John Cale de The Velvet Underground representando la music.
Marc Jacobs representando la moda y Martin Scorsese representando el cine. ¿Podrán representar el cine? Martin Scorsese. Ella cuenta en una entrevista que quiso poner gente con la que tenía algún tipo de conexión. O sea, no puso gente porque sí, sino como que alguna vez había hablado, una cosita. Y dice: creo que lo divertido de la portada y el título es que cada persona tiene su propia opinión sobre quiénes conforman su propia triada de esas personas. Quienes representan esos tres pilares del arte. Es divertido ver las interpretaciones que hace cada uno y, por supuesto, para mí también existen muchísimas versiones de esa triada, así que me hace muy feliz haberlo compartido con el mundo. Si me preguntás a mí, yo en Music hubiese puesto a Paola Miranda por Te voy a hacer el amor, en Fashion a Matilda Blanco y en Film a Francella haciendo de Francella Nano. Pero bueno, como no soy Charlie XCX, no se me permite hacer esto. Pero bueno, así fue un poco el proceso de grabación y de creación de Music Fashion Film, que salió el 24 de julio, es decir, hace unas semanitas nada más. Tiene 11 canciones, bastante cortitas la mayoría, porque en total dura 30 minutos. Ahora parece que es la tendencia del momento, todo lo que son los discos cortitos, salvo Madonna, que She's the One, te tiene un disco de 1 hora y 5 minutos. El resto todo muy cortito, todo disco tamaño Brian Bulley. Pero bueno, vamos a repasar las canciones porque hay muchas muy interesantes para mi gusto y sé que hay algunas que no han gustado nada. El disco empieza con Rock Music, el tema de Nicole Neumann, una canción que ya habíamos escuchado. A mí particularmente es una canción que en su momento no me había gustado, pero con el paso del tiempo es como que le tomé un poquitito de cariño. Siento que pasa con alguna de las canciones de este disco, y esta es una de ellas, que quizás no hay mucho de lo que agarrarse, pero son una vibe, digamos, son un mood. En este caso siento que no hay mucho de lo que agarrarse porque dura 1 minuto 55, pero bueno, es un poco la tesis de todo el disco. No porque solamente diga literalmente I think the dance floor is dead, so now we're making rock music, sino porque rock music para mí plantea la idea de cambiar de lenguaje artístico como forma de supervivencia, digamos. Es el primer tema que nosotros escuchamos, también es el primer single que escuchamos allá hace un par de meses, y termina siendo un poco como un acto de rebeldía de Charlie, como bueno, todo esto que ustedes creían que yo era, les voy a demostrar que soy otras cosas también. Después sigue con Spring Summer 26, que acá introduce, por primera vez dentro del disco, la idea de fashion. A mí, Spring Summer 26 tampoco era un single que me había gustado mucho, pero sí me parecía más interesante que Rock Music. Tiene algunas cosas, escuchándola desde que salió en el contexto del disco, siento que tiene algunas cosas de Hollywood de Madonna. Vi que hay mucha gente comparándolo y diciendo que este es su American Life. La verdad, no sé, pero sí siento que temáticamente un poco tiene que ver con ese espíritu de comentario social que tenía American Life en su momento y que ahora tiene algunas canciones de Music Fashion Film, no necesariamente todas. Porque acá dice, think my politics could work as a press strategy and my heritage could give me quite a USP. Básicamente lo que está diciendo es, podría convertir mi política, mi identidad, mi apariencia en elementos de mi marca si quisiera y lucrar con eso para construir mi carrera, digamos, estratégicamente. Que es justamente lo que ella decide no hacer después del éxito de Brat. O sea, ella construye todo ese capital cultural con Brat y Brad Summer y Kamala is Brat y el verde y qué sé yo y la party girl y bla 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 bla, y decide un poco con este disco destruir absolutamente toda esa construcción que venía haciendo. Después sigue explorando esta idea de identidad y de la construcción pública, digamos, del personaje con Card Decline, tarjeta rechazada, o sea, yo cuando estaba en el Veraz. Esta es una de las canciones inéditas que no habíamos escuchado todavía. Me gustan las guitarras. Voy a decir algo un poco polémico, puede ser. Vénganme a buscar, aunque no saben dónde vivo, pero bueno, la instrumentación, como esas guitarras un poquito distorsionadas y como muy al frente, me hacen acordar un poco a The Strokes, justo que sacaron disco en la misma semana los dos. A mí lo que me encanta de Card Decline es cuando termina, o sea, no cuando termina, sino cuando termina y arranca el tema, el demo ese, perdón, el B-side,
que es I Think About You Day and Night, una cosa así, no sé cómo se llama. Ay, por favor, chicas, 30 segundos bastaron para encantarme. Esa es la canción que yo quiero escuchar, no Card the Climb. Después viene Camera, que para mí es uno de los mejores temas del disco. Es un poco, me hace acordar a The 1975, la banda del marido de Charlie, del señor XCX. Pero a diferencia de The 1975, esta canción está buena, o sea... El coro, las guitarritas, increíble, todo increíble en Camera. Y acá, por primera vez creo que dentro del disco, introduce la idea del cine, que hasta ahora era algo medio ajeno a la carrera de Charlie, pero hace 2 años para acá la tipa está metiendo proyecto tras proyecto tras proyecto y ahora se van a estrenar varias películas en las que ella está. De hecho, bueno, obviamente The Moment, varias más, y todas muy indie, Tote Bag the Movie, Letterboxd Core, como ese estilo, así que seguramente no lleguen acá. Pero lo interesante para mí de lo que cuenta en Camera es que la actuación, el cine, como todo su universo, le permite a ella sentirse como una principiante y le da como un terreno de exploración que hoy en día la música no le da. O sea, la tipa está haciendo música desde el 2012 más o menos, ya tiene como más de 10 años de carrera, está hinchada las pelotas. En cambio, esta idea de sentirse como una novata en un contexto totalmente distinto es algo que la emociona. La canción que sigue es mi top 3 definitivo del disco y ahí está y no se mueve desde que lo escuché por primera vez, que es 2007. Por favor, amo que solo dice 3 frases en toda la canción y eso para mí es suficiente para declararla un temazo. Es una de las que sometí al famoso índice Didi Moto, que el otro día hizo un poquito de calor y yo enseguida casé una moto y dije... Permitime darle play a esto. ¡Pic! ¡Oh! Me volaban los pelos, chicas. No saben lo que suena 2007 en el Didi Moto. Un bop absoluto. Siento que es una de esas canciones que es un mood. ¿Entendés? Es un mood, amor. No te lo puedo explicar. Sí, la primera vez que lo escuché, hay algo del filtro de su voz o no sé qué que me hizo acordar un poco a Like a G6. Pop and battles in the map, like that. Esa, bueno, definitivamente tiene también cosas de Afi, que ella dijo que era muy fanática de Afi. Después el disco sigue con I'm Afraid, que es un punto bastante alto del disco. No es particularmente una de las canciones que a mí más me gusta, pero siento que desde lo emocional es una canción muy Charli XCX y que retoma un poco el estilo de escritura que estaba teniendo, de exposición, digamos, de vulnerabilidad que había logrado en I Think About It All the Time. Esa canción donde ella dice tipo, quizás quiero tener bebés o no sé. Bueno, acá justamente ella, y esto es lo que me gusta a mí de Charli, que tiene la capacidad como de exponerse y de mostrarse como el desastre que es. Y de admitir que es súper insegura, que tiene miedo de cagarlo al marido, no cagarlo necesariamente de tipo de cogerse a otro, sino de tipo cagar la relación porque ella es una loca y es un bardo, boludo, soy un bardo. Y la verdad es que eso me gusta escucharlo de un artista que todavía, aún habiendo logrado como ese nivel de popularidad y de éxito con Brad, la tipa sigue siendo la misma young girl from Essex que duda absolutamente de todo lo que hace y que es insegura sobre sí misma. La verdad, same. Después viene un tema que se llama Yeah, que yo no daba ni 2 pesos por este tema cuando dije, a ver esto. Temazo, chicas. Otra de las canciones que decís, no sé cómo explicarlo, pero es como, es un mood. No tengo nada particularmente para destacar de Yeah, pero siento que la escuchás y es una canción muy divertida, muy pegadiza, tiene una energía medio Brad justamente, pero no Brad del disco, sino Brad como de medio de pendejita de mierda, que a mí particularmente me gusta. Después el disco sigue con Wink Wink, que es una de mis melodías favoritas de todo el disco y quizás del año. Estoy todo el día tipo Here's the truth and I gotta be honest, I'm not a bad girl anymore, I promise. Temazo mal. Sé que hay mucha gente que la odia, pero para mí, chicos, es súper divertida Wink Wink. No sé qué les pasa, que tienen una poronga en el oído. Y acá justamente retomo un poco la idea de rock music como esta idea de la transformación pública, como de crees que me tenés, crees que me conocés, bueno, no me conoces nada, no sabes quién soy,
ya no soy una bad girl anymore. Todo el disco, ¿no? Es bastante una puja constante entre lo que la gente cree de ella, lo que ella cree que la gente cree de ella y lo que ella realmente es. Medio un loco lo que acabo de decir, pero se entiende, como esas tres percepciones están todo el tiempo como batallando sobre el disco, ¿no? Y ella como tratando justamente de escaparse de esta idea de tipo, no, o sea, yo no soy esa party girl, o sea, no me van a encasillar en Brat, porque soy muchas cosas más. Después viene Persona, que es una canción que generó muchísima especulación sobre quién es básicamente, si es sobre Lorde, si es sobre Rina Sawayama, si es sobre su marido, si es sobre Matty Healy. Y la verdad, a mí no podía importarme menos para quién es esta canción. También probablemente pueda hablar mucho de ella también, ¿no? ¿Cuánto hay de Charlie, tipo de Charlotte, en este personaje que ella se creó, que es Charlie XCX? Lo cual a mí me resulta mucho más interesante que sea una bardeada Rina Sawayama. Andás a ver dónde anda, le mandamos un beso. Gigante. Y después, las últimas dos canciones del disco son Magic Metal Montana, que esta es la que tiene ese kick que se parece a la canción de Charlie No XCX García, que la verdad me parece fantástico que estos dos genios de mierda se hayan encontrado en este tema, que es una canción para su amigo y colaborador A.G. Cook. Ella es muy de esa amiguera, la tipa, esa amiguera, muy de hacerle canciones a sus amigos. En Brat le había dedicado un tema a Sophie, que era esta amiga que murió, creo que en 2016, creo una cosa así. Y después el disco cierra con Nothing Lasts Forever. En su Fabiana Cantilo bag, nada es para siempre. Temazo. La verdad, Nothing Lasts Forever, temazo. Incluso la parte de David Cronenberg, que en un momento ya llega un punto que decís, viejo de mierda, podés cerrar el orto. Pero bueno, igual, nada, chicas, respeto por David Cronenberg en todos sus films, en especial Scanners y La Mosca, que a no confundir con la de Muchachos, es La Mosca de Jeff Goldblum. Con este tema, Charlie trae de vuelta uno de los temas que parece obsesionarles últimamente, que es el tema del legado, de la mortalidad, de qué pasa cuando uno ya no está en esta tierra, en este plano, tipo qué queda, qué recuerda a la gente de uno. Y en el contexto de su carrera, como esta pregunta de qué pasa después de la fama, qué pasa después de Brat, ¿no? De qué pasa después de que llegas a un punto de tu carrera que parece ser el más alto y que están como todas estas presiones y todas estas exigencias y se pone en juego un poco tu visión como artista en pos de un mercado y en pos de tener que performar de cierta manera y bla, bla, bla. Y justamente con este cierre, en especial con el monólogo de Cronenberg, creo que le da como un poco más de sentido. Todas estas cosas de las que ella viene hablando, tipo la fama, el éxito, la música, el cine, la moda, la pareja, etcétera, como que quedan muy en perspectiva por esta idea de que nada dura para siempre. Nada dura para siempre. Justamente el diálogo de Cronenberg sobre el final remata con algo incluso más fuerte todavía, que es como esta idea de que el arte ni siquiera es tan eterno como se cree desde la perspectiva del que lo crea. Quizás sí para el resto, pero no para esa persona. Cronenberg dice, tipo, para ellos crearon arte que es súper trascendental y todo lo que sea, pero para ellos ya está, se terminó. Game over. Y me parece que tiene mucho sentido que el disco termine de esta forma, porque no solo resignifica todo lo que ella viene contando en el disco, sino todo lo que le pasó en los últimos años. Y creo que al aferrarse a esta idea de que, bueno, todo va a terminar, o sea, la fama va a terminar, mi carrera va a terminar, este éxito va a terminar, la tipa se para y dice, bueno, voy a hacer lo que se me cante el reverendo orto. Y ese orto tenía ganas de hacer Music Fashion Film. Siento que es uno de esos discos en los que vamos a necesitar que pase un poco el tiempo para entender qué lugar ocupa en la discografía de Charlie y qué efecto tiene en la percepción del público sobre ella. Ahora particularmente siento que hay como una reacción muy polarizada de gente que lo ama con locura y gente que no lo puede escuchar y le parece la peor poronga del mundo. Y a mí particularmente me pasa que esas son las obras que me parecen como más interesantes, digo, como esas obras que generan como cierta polarización, de tipo, bueno, evidentemente esto está movilizando algo porque si no, no generaría estas reacciones
tan opuestas. Pero bueno, cuéntenme qué les pareció el disco, chicas, cuál es su top 3 de Music Fashion Film. Si van a ir al Lollapalooza el año que viene a verla, que creo que esto ya está más que confirmado, lo podríamos decir. 2027 nos veremos en los lugares donde suene la rock music. Mientras tanto, yo me voy a despedir porque hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en TikTok, Twitter e Instagram como @esNikiLopez. Las quiero, las adoro como la vaca al toro. Yo me despido y nosotros charlamos la próxima. Bye.